Hola amigos, bueno, en la presentación de hoy, perdón, hablaremos sobre la biología básica de las abejas, las diferentes castas que encontramos en ellas y el desarrollo de los diferentes individuos dentro de la colmena. Empecemos. Los objetivos de aprendizaje de esta presentación son reconocer las tres castas que componen una colmena y sus funciones básicas, entender el desarrollo de las diferentes castas de huevo a insecto adulto. Pongo ahí ver videos porque hay un par de videos muy interesantes en el material acompañante que espero que revisen también. Como tercero, entender los principios básicos de la genética de Apis mellifera. La genética de Apis y en sus diferentes aspectos puede ser bastante compleja. Y entonces, pues vamos, en la medida que vayamos avanzando, pues vamos a ir explicando diferentes conceptos de la genética. Aunque en este curso básico, pues nos mantendremos digamos, en las bases o en los principios más elementales de la genética. Ya en los cursos intermedio y avanzados, pues ahondaremos un poco más en la genética. Y como cuarto, diferenciar las funciones desempeñadas por las obreras a lo largo de su vida. Bueno, en las colmenas de Apis mellifera encontramos básicamente tres castas. Cuando decimos castas nos referimos a tres tipos de individuos dentro de la colmena. Estos son, en su forma más básica, hembras y machos. Sin embargo, una característica muy particular de insectos y específicamente de Apis mellifera es la presencia de una diferenciación en las hembras, la cual es las reinas y las obreras. Vamos a hablar un poco más adelante de esto, pero entonces encontramos tres tipos de individuos dentro de la colmena, hembras y machos, y dentro de las hembras encontramos obreras y reinas. Bueno, hablemos unas bases muy básicas, valga la redundancia, de genética. En Apis mellifera encontramos que las reinas, perdón, los machos tienen 16 cromosomas, tienen la mitad que las hembras, y las hembras, al tener el doble que los machos, tienen 32 cromosomas. A esto, digamos, esto es muy diferente a lo que encontramos en algunos otros tipos de individuos, por ejemplo, en el caso de los mamíferos, en donde todos los individuos tienen el mismo número de cromosomas. Y a esto se le llama diploidía. Quiere decir que los organismos tienen un juego de cromosomas del padre y un juego de cromosomas de la madre. En el caso de las abejas, encontramos que los machos solo poseen 16 cromosomas, a lo cual llamamos haploidía. Entonces, al sistema genético que tienen las abejas, lo llamamos haplodiploidía porque existen organismos haploides, los machos, y organismos diploides, las hembras. Esta haploidiploidía es el sistema genético, digamos, que tienen las abejas. Ahora, hay otro concepto que se llama partenogénesis y se refiere al proceso por el cual se desarrolla un individuo a partir de una célula o en este caso de un huevo no fertilizado. Entonces, en el caso de mamíferos, nosotros los mamíferos necesitamos un juego completo del padre y un juego completo de la madre para que un organismo se desarrolle. En mamíferos,
organismo nunca se puede desarrollar a partir de de un solo juego de cromosomas de alguno, de un padre, digámoslo así. En el caso de las abejas Apis mellifera, esto sí ocurre. Y lo que ocurre es que la reina, al poner un huevo, ella tiene la capacidad de decidir si fertiliza este huevo o no. Si lo fertiliza, quiere decir que le deposita espermatozoides de la espermateca, como vimos en la clase de anatomía interna de las reinas y los machos. En la espermateca, que es el órgano donde almacena los espermatozoides, va a secretar algunos de los espermatozoides que allí tiene almacenados para fertilizar cada uno de los huevos que va saliendo. Ahora, esto es un proceso que ella puede decidir en la medida que va poniendo los huevos. Entonces, si los fertiliza, va a haber un juego de cromosomas que está en los huevos, proveniente de la reina, y un juego de cromosomas proveniente de esos espermatozoides que fertilizan o del espermatozoide que finalmente fertiliza ese huevo, lo cual tendremos un organismo diploide que va a ser una hembra. Ya hablaremos de la diferenciación un poco de las reinas y las obreras, pero básicamente es un organismo diploide, tiene dos juegos de cromosomas del padre y de la madre y se genera una hembra. Ahora, si esta reina pone un huevo y no lo fertiliza, a partir de ese huevo se puede generar un organismo y este organismo que se genera es un macho. A este proceso se le llama partenogénesis. Bueno, para adelantarme también un poco, la reina solo pone huevos fertilizados en celdas que son para obreras, que son celdas un poco más pequeñas comparadas con celdas de machos que una vez veamos algunas imágenes de esto, pues vamos a ver la diferencia entre las celdas de obreras y de machos y veremos que hay una diferencia de tamaño y la reina puede reconocer esto cuando pone el huevo, sabe cuál celda es de hembra, o de obrera, cuál celda es de macho y así puede decidir si fertiliza o no los huevos. Esto quiere decir que la reina no pone huevos de macho en celdas de obrera y no pone huevos de obrera en celdas de macho. Bueno, con respecto a la diferenciación a la diferenciación entre reinas y obreras, hay que entender que a nivel genético, estamos hablando de principios de genética, a nivel genético, una obrera y una reina son exactamente iguales. Entonces, si uno hiciera un análisis genético de una reina y de una obrera, todo digamos, toda su estructura genética es exactamente igual. Eh, Hay otras especies de abejas, por ejemplo, en las melíponas, que son un género de abejas nativas sin aguijón, en donde sí hay una diferenciación genética de lo que es una obrera y una reina. Entonces sí hay una diferencia genética entre reinas y obreras. En el caso de Apis mellifera, que son las abejas que nos conciernen en este curso, la genética entre obreras y reinas es exactamente la misma. Entonces, ¿de dónde viene esa diferenciación? Esa diferenciación viene a través del alimento y por lo tanto es una diferenciación ambiental. Esta diferenciación del alimento se da porque ahorita vamos a ver las diferentes etapas de huevo y larva y tal, pero una larva que sea destinada a producir una reina va a ser alimentada durante todo su estado larval con jalea real. Y no solo con jalea real, sino con jalea real en una cantidad mucho más alta de lo que se le daría a una obrera.
Las obreras, ahorita voy a hacer la diferenciación exactamente, las obreras reciben en una etapa jalea real y en pequeñas cantidades y después reciben una mezcla de miel y de polen. Entonces, esta alimentación diferente de una larva destinada a ser reina, que tiene una superalimentación de solo jalea real y en grandes cantidades, hace que haya una diferenciación en el proceso de la genética del desarrollo de este organismo que activa una serie de genes que se mantendrían durmientes en el caso de las obreras. Entonces, al activarse esta serie de genes, hacen que este organismo esta larva se vaya a convertir en una reina. Bueno, aquí entonces, también para adelantarme un poco y ver las diferentes etapas y que ya empecemos a ver a nivel práctico cómo se ve cuando nosotros veamos los panales en campo, podamos empezar a entender qué es qué. Entonces, hay básicamente dos grandes etapas. Ahorita voy a hacer la diferenciación exactamente, pero hay dos grandes etapas en, en el desarrollo de tanto de los organismos, en este caso de las obreras, que es el panal que estamos viendo en el gráfico, eh, a lo que llamamos esa primera etapa cría abierta y luego llamamos cría cerrada. Entonces, esa cría abierta involucra los huevos, que son el huevo cuando la reina lo pone. Ya vamos ahorita a ver cuánto se demora en esa etapa de huevo y larva y tal, pero aquí quiero hacer la diferenciación y que veamos en este gráfico lo que es cría abierta. Entonces, cuando decimos cría abierta, y cuando veamos más adelante otros aspectos de la apicultura, vamos a hablar de la cría abierta y de la cría cerrada. Entonces, la cría abierta se refiere a todos los, digamos, sí, el organismo que está en desarrollo que se encuentra en etapa de huevo y en etapa de larva. Entonces, aquí en el gráfico pueden ver aquí donde estoy señalando en la parte más izquierda del gráfico unas pequeñas rayitas dentro de las celdas. Esos son los huevos. Y en la medida que nos vamos moviendo hacia la derecha, vamos viendo que aparecen larvas. Entonces, tanto huevos como larvas los llamamos cría abierta. Cuando ya la larva pasa a otro estadio o a otro estado de desarrollo, al que llamamos pupa, entonces son huevos, larvas, pupas. Cuando pasa al estado de pupa, eh, ya esa larva no necesita ser más alimentada y empieza a transformarse en insecto adulto y entonces las obreras ya adultas que están trabajando, digamos, activamente, van a tapar con una capa muy fina de cera, van a tapar cada una de esas celdas individuales. A este proceso lo llamamos operculación. Y entonces, cuando decimos un opérculo, nos referimos a la tapa de una de esas celdas. Ahora, también, digamos, ese término operculación y opérculo nos referimos tanto a esa tapa que le ponen a los individuos que se encuentran en desarrollo como a la miel que ya está madura y está lista para cosecharse y que tiene una capa en cada una capa de cera en cada una de las celdas. A eso también lo llamamos operculación. Entonces hablamos de miel operculada. Bueno, no nos vamos a adelantar a este tema, mantengámonos en el desarrollo de los individuos. Entonces tenemos la cría abierta, huevos y larvas, y luego la cría cerrada o cría operculada, que es aquella cría que esas larvas que ya pasaron a empezar su proceso de pupa y tienen una capita de cera por encima. Bueno,
Veamos entonces los detalles de este proceso. Vamos a ver que en la línea de arriba tenemos a las obreras, en la línea media tenemos a los zánganos y en la parte más de abajo tenemos a las reinas. Veamos entonces en detalle qué pasa con los huevos y las larvas. Entonces, aquí vamos a entender, digamos, unos principios básicos que aplican para las tres castas. Todas las tres castas pasan por 3 días de huevo. Entonces, tanto obreras como zánganos como reinas van a estar durante 3 días en el estado de huevo. Luego, ese huevo eclosiona en una larva y esa larva empieza todo su desarrollo. Ya vamos a hablar de algunas diferencias. Empieza todo su desarrollo, pero igualmente para todas las tres castas, obreras, zánganos y reinas, esas larvas o ese estado larvario dura 5 días. Entonces, vamos en este momento que para todas las castas hay 8 días, digamos que pasan como cría abierta, 3 de huevo y 5 de larva para todas las castas. ¿Dónde se van a ver las diferencias? En el desarrollo de la pupa. Entonces, la pupa es el siguiente estado de las larvas y entonces vemos que en el en el noveno día, esas larvas, que son larvas en ese momento todavía, van a ser operculadas y empiezan su proceso de desarrollo a insecto adulto, lo cual se llama un estado de pupa. Y ese estado de pupa, básicamente a grandes rasgos, es que esa larva va a tejer un capullo muy fino, va a tejer un capullo y ya dejó de alimentarse y empieza su transformación de larva a insecto adulto y entonces empieza toda la diferenciación de las diferentes estructuras anatómicas que se reconocen ya en el insecto adulto, alas, patas, antenas, la diferenciación entre la cabeza, el tórax y demás. Entonces les recomiendo que vean el material adjunto, que son un par de videos en donde se muestra, digamos, un hiperlapso del desarrollo desde el huevo hasta el insecto adulto, lo cual es muy interesante. Bueno, entonces vamos a tener que para las obreras, los días totales de desarrollo son 21 días. Estos 21 días son desde cuando la reina puso el huevo hasta cuando el insecto adulto eclosiona. ¿Cuál va a ser la diferencia? Y digamos, mencionémoslo ahora rápidamente, con la alimentación con respecto a la reina, es que durante los primeros 3 días del estado larval, no de huevos, sino del estado larval, esa obrera va a ser alimentada con jalea real en pequeñas cantidades. A partir del cuarto día hasta el quinto día, a esa larva se le va a alimentar con una mezcla de miel y de polen. En el caso de la reina va a ser alimentada durante todos los 5 días de su estado larval con una superalimentación de jalea real. Y digo superalimentación porque es exclusiva de jalea real y en grandes cantidades. Más adelante y tal vez en otro curso, cuando veamos lo de cría de reinas, vamos a hablar un poco más de esto. Bueno, entonces tenemos que la obrera, todo su desarrollo demora 21 días, que hay una alimentación diferencial de jalea real durante los primeros 3 días del estado larval y en los 2 días siguientes una mezcla de miel y de polen y ya posteriormente entra a su estado de pupa y su desarrollo a insecto adulto. Para el caso del zángano, tenemos que de huevo a insecto adulto, ese desarrollo va a ser de 24 días. Entonces, el tiempo de desarrollo más largo lo tienen los zánganos, se demoran 24 días,
pero recuerden que las diferencias se dan es en, digamos, de los días, se dan es en el estado de pupa, ya que en huevo y larva son exactamente los mismos para las tres castas. Y en el caso de la reina, ya lo he mencionado, cómo se da la alimentación comparada con la obrera. Y esta alimentación también le permite que este insecto se desarrolle mucho, mucho más rápido, por lo que vamos a tener un tiempo de desarrollo de huevo a insecto adulto de entre 15 y 16 días. Y digo entre 15 y 16 días porque aquí hay algunas diferencias entre las diferentes subespecies o razas y algunos híbridos como el híbrido africanizado, donde este híbrido africanizado puede tener un día menos incluso de desarrollo de huevo a insecto adulto. Entonces, hablamos de las reinas entre 15 y 16 días. Bueno, entonces esto con respecto a el desarrollo de las diferentes castas dentro de la colmena. Ahora veamos las diferencias que hay entre, que hay o que tienen, digamos, las obreras, las diferentes funciones que tienen dentro de la colmena. Entonces, las obreras cumplen una gran variedad de funciones dentro y fuera de la colmena, que pues ya vamos a ir hablando una a una de ellas, pero realmente pues tienen muchas, muchas actividades que tienen que cumplir. Y estas actividades se van a dar de forma relativamente segmentada, es decir, que dependiendo de la edad que tengan, van a desempeñar uno u otro tipo de actividad. Y vamos a hablar de dos grandes, digamos, categorías que son los trabajos internos y los trabajos externos. Entonces, estos trabajos internos los van a desarrollar obreras jóvenes. Y una vez esta obrera joven, que vamos a hablarlo ahorita más adelante, cumplió cierta edad, va a pasar a hacer algunos trabajos externos. Y estos trabajos externos básicamente son consecución de alimento, pero, perdón, una vez estas abejas pasan a estos trabajos externos, ya muy difícilmente van a realizar este otro tipo de trabajos internos. Entonces hay una diferenciación dependiendo de la edad de las funciones que cumplen las obreras dentro de la colmena. Bueno, entonces los trabajos internos a grandes rasgos que podemos mencionar son la alimentación de larvas y vamos a hablar ahorita de un detalle importante de la alimentación de las larvas con respecto a la edad de las obreras. También cumplen funciones de construcción de panales, de limpieza, y entonces hay limpieza de celdas, por ejemplo, posterior a cuando una obrera nació de una celda, las obreras van y la limpian, retiran lo que pueden, digamos que haya de exceso de ese proceso del desarrollo, algo del capullo, y la dejan limpia para que la reina pueda volver a poner un huevo en esa celda. Van a retirar abejas muertas, parásitos, en fin, una variedad de actividades de limpieza. Van a hacer actividades de maduración de la miel. Esto básicamente, porque de esto hablaremos más adelante, es tomar este néctar que ha sido depositado en las celdas, tomarlo nuevamente, se le adicionan enzimas que rompen la molécula de sacarosa para convertirla en glucosa y fructosa e iniciar el proceso de maduración de la miel, al igual que la deshidratación de este néctar. Más adelante hablaremos de cómo se da este proceso de maduración de la miel. También se dan actividades de la compactación del polen y entonces esta compactación del polen es cuando una obrera llega cargada de polen, va a depositar las dos pepitas que trae en una celda y va a haber unas abejas que van a hacer ese proceso de compactarlo en la celda. Entonces,
alguna vez cuando ustedes abran una colmena y puedan ver ya en campo una celda de estas llena de polen, ustedes van a ver que está compuesta de diferentes capas. Y estas diferentes capas corresponden a las diferentes pepitas que han traído y que se han ido compactando. Entonces, si estas pepitas, por ejemplo, son de diferentes colores, porque el polen viene de diferentes orígenes botánicos, pues puede encontrar uno polen compactado en capas de diferentes colores. Para adelantarme un poco digamos, a algunos procesos que se dan a nivel interno dentro de la colmena, ese polen es compactado dentro de las celdas porque ese polen tiene que surtir un proceso de fermentación. Y esa fermentación se da a través de una gran cantidad de bacterias y levaduras que están presentes, que son naturales dentro de la colmena y que las abejas usan como organismos básicamente de fermentación ácido láctica para hacer que el polen sea nutritivo para las abejas. Y a lo que me refiero con esto es que, y nuevamente adelantándome un poco a charlas posteriores, cada grano microscópico de polen está rodeado de una capa muy, muy dura que no es fácilmente digerible. Y las abejas no tienen un estómago ácido que pueda romper esta capa y pueda acceder a todos los nutrientes que están dentro de cada micro o cada gránulo microscópico de polen. Por lo tanto, tienen que recurrir a estas bacterias y a estas levaduras que acidifican este polen eh, y de esta manera se rompe esa cutícula, esa capa protectora de cada grano microscópico y ahora sí pueden acceder a todos sus nutrientes. A este polen que encontramos en estas celdas y que está en proceso de fermentación, lo llamamos pan de abejas. Bueno, continuemos. Entonces, dentro de todas estas funciones que cumplen las obreras, hay una alta flexibilidad dentro de la colmena. Esto quiere decir que no hay obreras que están exclusivamente dedicadas a una cosa, sino que dependiendo de las necesidades de la colmena, pueden cumplir una u otra actividad. Es decir, pueden ser secretoras de cera, eh, para la construcción de panales, pero también pueden colaborar con la limpieza. Entonces hay cierta flexibilidad dentro de las funciones que se cumplen dentro de la colmena. Ahora, algo muy importante, que aquí tal vez lo puse mal, pero digamos es lo que está aquí al final. Lo que se sabe con mayor seguridad es que hay un periodo, que ese sí es un periodo, digamos, muy limitado, en donde las obreras tienen el mayor desarrollo glandular para producción de jalea real. Y si se acuerdan ustedes de la charla de anatomía interna de las obreras, veíamos que la jalea real se produce de las glándulas hipofaringeas y de las glándulas mandibulares de las obreras. Estas glándulas solo están en su mayor desarrollo entre los 6 y los 12 días de edad aproximadamente, con alguna flexibilidad de unos días ahí, pero más o menos entre los 6 y los 12 días de edad de una obrera es donde está el mayor desarrollo glandular. Estas glándulas requieren mucha energía y por lo tanto una obrera que va progresando, digamos que va avanzando en edad, pues requeriría de muchísima energía para poder mantener activas estas glándulas, de tal manera que solo están activas durante una etapa de la vida y después estas glándulas se atrofian y ya las obreras pasan a cumplir otras actividades. Para devolverme entonces un poco, que en este punto que dice literatura 21 días, entonces, si ustedes hacen una revisión de la literatura tradicional, digamos, de la apicultura, ustedes van a encontrar normalmente que las abejas
las obreras específicamente, su etapa de los trabajos internos es de 21 días, igual que su desarrollo, pero en este caso es 21 días de edad están haciendo trabajos internos. Ya se sabe que esto no es muy cierto y que también hay una alta flexibilidad dentro de las colmenas dependiendo de lo que requiera esa colmena en un momento dado. Entonces, si requiere de obreras que estén atendiendo larvas o que se requiera maduración de la miel o demás, se puede alargar este proceso varios días o se puede acortar en el caso de que, por ejemplo, requieran obreras que ya salgan a campo a traer recursos. Entonces, hay una cierta flexibilidad en la cantidad de días que las abejas están haciendo sus trabajos internos. ¿Qué se sabe con alguna seguridad en este momento? Que hay lo que se llama una muerte programada. Y es que una vez una abeja ha salido o empieza sus trabajos externos, tiene 2 semanas de vida. Entonces, hay una alta flexibilidad, dependiendo de las necesidades de la colmena, de cuántos días de vida puede, o digamos, cuántos días de trabajos internos dentro de la colmena puede tener una abeja, que puede ser más de 21 días o menos de 21 días, pero ya se sabe que estos no son datos publicados, esto es de una muy buena fuente de un amigo investigador en Estados Unidos que ha hecho algunos trabajos al respecto y han descubierto que después de empezar, o digamos a partir del día que salen a hacer trabajos externos, esta abeja tiene 2 semanas de vida. Bueno, continuemos. Con respecto entonces a los trabajos externos, una vez una abeja empieza a salir, ya deja de hacer sus trabajos internos y empieza a hacer las funciones de pecoreo. Y este pecoreo lo llamamos a todas las actividades de consecución de recursos. Entonces, una abeja puede pecorear por néctar, puede pecorear por polen o puede pecorear por propóleo. Entonces, los diferentes recursos que una abeja va a conseguir y traer a la colmena, dependiendo de la disponibilidad de esos recursos en el ambiente y de las necesidades de la colmena, van a ser de néctar, básicamente, y de polen que van a recoger de las flores, de diferentes tipos de flores, no de todas las flores, pero sí de algunos tipos de flores que son muy atractivas para ellas. Van a pecorear por propóleo. Este propóleo lo recogen básicamente de las cortezas de algunos árboles o incluso de los nuevos retoños que se encuentran en algunos tipos de arbustos y que secretan este tipo de resinas. El propóleo es una resina y pues las abejas también pueden colectar esto y lo usan básicamente como un pegante dentro de la colmena. Y finalmente también pueden pecorear por agua. Entonces, en lugares o en climas muy calientes, eh, las abejas van a recurrir a traer agua para poder refrigerar la colmena. Entonces, van a ser 4 recursos básicamente que van a pecorear por ellos. El néctar y el polen que recogen de las flores, el propóleo que recogen de troncos de árboles y el agua que lo pueden recoger de diferentes fuentes de agua. Otras actividades que las abejas que ya se encuentran haciendo trabajos externos son actividades de defensa. Entonces, abejas que ya están saliendo también van a defender la colmena digamos, diferentes agresiones que pueden ser considerados el apicultor, por ejemplo, o animales que molesten a las colmenas o que intenten entrar en ellos. Incluso va a haber una actividad de defensa contra otras abejas que no pertenecen a esa colmena, a lo cual llamamos pillaje. Y ese pillaje básicamente lo que es que
abejas de otras colmenas que están necesitando recursos y que pueden estar desesperadas por recursos, intentan meterse a otras colmenas para robar los recursos que éstas tengan. Y entonces las abejas también pueden defenderse de estas abejas no pertenecientes a su colmena. Y como les comentaba, entonces, una vez las abejas empezaron sus trabajos de pecoreo, de consecución de recursos, tienen 2 semanas de vida. Bueno, muchas gracias por la atención en este video y nos vemos en el próximo.